Ok, no había puesto grabación a la clase. Entonces, como les señalaba, eh, Rutherford lo que realizó en este caso fue descubrir el famoso núcleo atómico, ¿ya? Núcleo atómico. Sabemos que el átomo es prácticamente espacio vacío. ¿Y cómo podemos nosotros señalar eso, verificar eso? Una analogía bastante entretenida, bastante singular, que varios científicos se apoyan en ella. Simulen ustedes que están en una inmensa carpa de circo al interior y justo en medio de de la carpa de circo, perdón, colocamos un alfiler con su cabecita respectiva, ¿ya? Rutherford indicaba de que el núcleo del átomo era esta cabecita de alfiler versus el espacio vacío que era la totalidad de la carpa, ¿ya? Ese es verdaderamente el núcleo del átomo, es algo muy, pero muy pequeño, ¿ya? En comparación a todo el resto que es espacio vacío, ¿ya? Y que más que espacio vacío es una nube electrónica en donde nosotros tenemos la probabilidad de encontrar estas estructuras negativas, las cuales llamamos electrones. Haciendo un resumen, debemos tener en cuenta de que el átomo está formado por tres estructuras elementales, tres estructuras básicas. Los protones y neutrones, que están formando parte del núcleo del átomo, ¿ya? Y además tenemos los electrones, que están en esta densa nube electrónica alrededor del núcleo, y que, según un famoso científico alemán de apellido Schrödinger, indicaba a través de una ecuación de que no podemos en ningún instante señalar el momento preciso ni la velocidad, ¿ya?, en donde podamos nosotros encontrar un electrón. Todo es probabilidad, todo es probable, ¿ya? ¿Y por qué introducimos con este concepto, con este contenido? Porque todos los elementos químicos que tenemos nosotros en la tabla periódica permiten la conformación de los distintos compuestos químicos. Ahí ustedes eh, deben tener en este caso bastante cuidado, y sobre todo cuando rindan sus exámenes libres. Es típico la confusión entre elemento químico y compuesto químico, porque hay alumnos que me han dicho: profe, el agua no está en la tabla periódica, o tal compuesto no aparece, ¿dónde lo puedo encontrar? Muchachos, el agua y otros compuestos químicos jamás los van a encontrar en la tabla periódica. La tabla periódica solamente alberga los elementos químicos, y los elementos no es más que un conjunto de átomos, ¿ya?, que tienen propiedades químicas y físicas idénticas. Por eso, un kilogramo de oro o un kilogramo de plata, solamente yo en ese caso tengo elementos de oro y de plata, pero no hay un compuesto, son solamente elementos. Si yo hablo del agua, el agua cuya fórmula molecular es H2O, no lo encuentro en la tabla periódica porque está formado por dos elementos químicos. Está formado por dos átomos de hidrógeno y está formado por un átomo de oxígeno. Claro, esos elementos sí los encuentro, pero el compuesto yo no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. Y en esta tabla periódica yo puedo encontrar elementos metálicos, elementos no metálicos y los famosos eh, gases o compuestos alcalinos, no, los gases nobles que llamamos. Y estos gases nobles son los elementos más estables en la naturaleza. Tenemos
el neón, tenemos el helio, tenemos el radón, tenemos el xenón, tenemos el criptón, entre otros. Estos elementos que están en la última columna por la derecha de la tabla periódica tienden a no formar compuestos porque su estructura electrónica es muy estable. Por el contrario, todo el resto de los elementos tienden a formar compuestos químicos. Los metales de un extremo izquierdo de la tabla periódica tienden a formar compuestos con los no metales del lado derecho de la tabla periódica. ¿Por qué creen ustedes que se forma el cloruro de sodio? ¿Ya? O también llamada sal común. Porque el sodio es un elemento metálico, ¿ya? Muy poco electronegativo. ¿Qué significa eso? Que tiende, en este caso, a ceder su electrón sobrante, ¿ya? Para poder quedar con la configuración electrónica del gas noble más cercano y adquirir estabilidad, versus los elementos más electronegativos, como el cloro, como el bromo, como el flúor, que tienden también a formar compuestos y a atraer hacia sí todos estos electrones de los metales para también quedar con la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. En el caso del cloro, quedaría con la configuración de lo que es el argón, que tiene como número atómico 18 y que es un gas noble y por ende es muy estable, ¿ya? Así es que en este sentido, en química en general, se trata de dar una estabilidad a la naturaleza. Gran parte de la materia es neutra, es estable. ¿A qué llamamos neutra? Tienen la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. Y de ahí aparece el concepto de enlace químico. El enlace químico no es simplemente más que la unión, ¿ya?, de dos o más elementos químicos para poder alcanzar la máxima estabilidad posible. Por eso está el enlace iónico, está el enlace covalente, está el enlace metálico. En el enlace iónico existe una atracción electrostática entre cargas eléctricas, entre los elementos más electronegativos y los menos electronegativos. Por eso se producen polaridades en los compuestos iónicos. El agua es una molécula polar, tiene dos polos, un polo negativo señalado por el átomo de oxígeno y dos polos positivos por los átomos de hidrógeno, ¿ya? Pero también en este sentido están los enlaces covalentes. Acá no hay una situación electrostática como el enlace iónico. En el enlace covalente, los elementos tienden a compartir sus electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Que estos electrones están a la misma distancia de los átomos que comparten estos enlaces. Ni uno está más cerca, ni uno está más alejado, a la misma distancia, porque están compartiendo. ¿Cuáles son ejemplos de sustancias que están formadas por enlaces covalentes? ¿Ya? En este caso podríamos señalar la sacarosa o el azúcar común, está formada por enlaces covalentes. Tenemos la mayor parte de las sustancias de los óxidos, el óxido de hierro, el óxido de aluminio, también están formadas por enlaces covalentes. Y finalmente los enlaces metálicos que se dan entre elementos metálicos, ¿cierto? Y ahí en ese caso tenemos las famosas aleaciones, el acero, el latón, el bronce,
en donde se combinan dos o más metales para formar estas famosas aleaciones. A su vez, todos estos materiales, todos estos compuestos o elementos que yo les estoy nombrando, deben estar en uno de los tres estados de la materia. Deben estar en estado líquido, deben estar en estado gaseoso y deben estar en estado sólido. Esos son los tres estados de la materia. Aunque hoy por hoy también se determina un cuarto estado de la materia, que es el estado plasmático, ¿ya? Pero eso es un tema que vamos a ver cuando alcancemos a analizar electricidad, ¿ya? Porque el estado plasmático tiene que ver con partículas que forman parte de los electrones, de los neutrones y de los protones. Los famosos quarks, leptones, hadrones y un sinfín de estructuras muy, pero muy diminutas, pero a su vez muy importantes. Necesito que si hay consultas, si hay dudas, ustedes me las puedan ir haciendo para que podamos entablar un diálogo, que es lo importante en este caso, y no estar yo todo el rato hablando o entregando el contenido, ¿ya? Esa es la idea para mí, señora Carmen. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Mire, la verdad es Buenas que yo nunca tardes. había puesto atención en química porque la verdad no me llamaba la atención. Y como dice usted, yo en matemáticas soy un desastre, así que me ha Ujú. costado mucho. Y la verdad es que ahora como que le estoy agarrando el gustito. Así que espero que os vaya bien porque me ha ido muy mal en esta parte de mi vida. Así que un gusto y ojalá, como le digo, nos vaya bien y he entendido bastante de esto hoy día, cosa que nunca me había pasado. Bien, muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más Yo, quiere dar Julia su... Delfino, yo no quedé en off, no entendí nada, profesor. Yo no sé Ok, si sería bueno que nos mandara una guía, no sé, sí, por supuesto, no hay ningún problema en eso. De por favor. hecho, se van a estar enviando guías recurrentemente para que vayan analizando los temas y vayan incorporando eh, las diferentes materias, ¿ya? Yo sé que hay muchos que no entienden nada, ¿ya? Y también me pasa en el colegio, porque yo también hago en enseñanza media. Todas mis clases están ahí. Pero ¿saben lo que sucede? Es que para que el aprendizaje sea totalmente significativo, uno es que las ciencias, gran parte de ellas se aprenden de mejor forma cuando son entregadas de manera práctica, ¿ya? Hay una forma teórica, pero también hay que llevarlo todo a la práctica, en un laboratorio de química, realizando diferentes experimentos, teniendo distintas experiencias. Esa es una parte. Y lo otro es llevar todos estos temas a la vida cotidiana, Juan Pablo. Yo creo que igual sí se nos va a complicar un poco, pero no tanto, porque yo creo que con el tiempo o sea, con el pasar de las clases, más tomando apuntes, claro, presencial sería diferente, porque presencial obviamente uno aprende más, pero no creo que se haga tan difícil. Exactamente. Eh, bueno, yo sé que muchos odiaban la química y como les decía, am, hay que llevar todos estos temas a lo que es la vida cotidiana. Y yo siempre le digo a mis alumnos, tratemos de vincular todo lo que estamos viendo hoy día con situaciones que ustedes están realizando a diario, que están en las cuales están involucrados, ¿ya? Porque es típico, profe, ¿y de qué me va a servir esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? Yo le digo,
Pucha, imagínate el día de mañana tú eres un abogado que no tiene nada que ver con química y con ciencia, pero te toca defender una empresa agroquímica, ¿ya? Producto de, no sé, de contaminación ambiental y todo eso. Y si no manejas la química, ¿de qué manera tú vas a defender esa empresa? Si tienes que manejar ciertos conceptos, ciertos temas relacionados precisamente con la química, entonces me decía, sí, profe, sí es verdad. Yo creo que todas las asignaturas son transversales, sea arte, sea música, sea biología, química, matemática, lenguaje, pero por eso les digo, trataremos de llevarlo a lo que es la vida cotidiana para que sea un poco más entretenido, ¿ya? Señora Carmen Elgueta, Hola profesor, buenas tardes. Una buenas consulta tardes. para la próxima clase. Igual vamos a seguir, bueno, viendo el tema de química para poder descargar igual la tabla periódica para ir mirando igual lo que usted lo está explicando. Mire, lo que pasa es que son muchos temas, ¿ya? Yo siempre lo he hablado bueno, con los otros colegas que realizamos este tipo de clases. Son muchos temas y es muy poco el tiempo. Ya vamos a tener prácticamente 4 meses para abordar el temario completo y ustedes pueden rendir un buen examen, pero en cuanto al tema de profundidad es complejo abordarlo, por eso tratamos ¿cómo se llama? De entregarlo de esta forma, ya porque no nos alargaríamos mucho en un solo tema y dejaríamos el resto totalmente de lado. Aunque yo no tengo ningún problema, ninguna duda en que me hicieran las preguntas correspondientes vía correo electrónico, yo se los puedo escribir acá y así vamos eh, suprimiendo todas estas inquietudes que vayan teniendo en realidad, ¿ya? Todas estas que vayan teniendo. Miren, yo ahora les voy a dar 5 minutos de recreo, ya porque de ahí tenemos hasta las 6 de la tarde para que puedan, no sé, ir al baño, tomarse un café, descansar un poco, quizás, aunque no haya sido la clase como hubiésemos esperado, pero hay que respetar estos tiempos y de esa manera nos vamos a ir entendiendo mejor. Yo tengo acá las 5:14 minutos, ¿ya? 5:20, 5:21, estén de regreso para que podamos continuar con este contenido. Ok, gracias. ¿Ok? Señora Verónica, tiene la mano levantada. Vale, gracias. Profesor, una consulta. Bueno, yo sé que esta clase no va a poder proyectar las imágenes para escribir, Ujú. que yo la verdad que no entendí casi nada, porque a mí me gusta Ok, escribir y después repasar. perfecto. Yo tampoco tengo problema en enviarles la presentación, porque yo la presentación la tengo, ¿ya? El modo no sé cómo podría enviárselas a ustedes para que la pudieran compartir y la pudieran repasar y estudiar, ¿ya? Pero veremos un modo de hacerlo, ¿ok? Profesor, ¿su nombre cuál era? Uy, ¿qué pasó? ¿Tiene Creo el que micrófono apagado, profe? sí, apagó el Patricio micrófono. Pérez Cruz, Ah, ese es ya. mi nombre. Muchas gracias. Es ¿Ya? para ponerlo acá en mi cuaderno. No hay problema, no se preocupe. Gracias. Ok.
¿Alguien levantó la mano por ahí? Yo no sé si las personas que están conectadas aún, no sé si me podrían señalar lo que ven. Dice unidad 1, estado de la materia. Ah, ya, Esto está perfecto. proyectado en la pantalla. Muchas gracias. No, ¿por qué, profesor? Se volvió a salir de la pantalla. Ya. Bien, vamos a comenzar nuevamente para que no nos atrasemos y utilicemos el tiempo que nos resta en poder avanzar lo que más podamos. Al parecer pude proyectar la presentación que quería proyectar, ¿sí? Sí, No sé yo estoy si se proyectando la materia y sus estados ya, físicos. muy bien, muy bien. Sí, el tema es que, por ejemplo, al salir de acá, no, o sea, al estar presentando, no puedo ver mensajes, no puedo ver absolutamente nada. Yo voy a seguir presentando, ¿ya? Y ante cualquier duda o pregunta, me hablan porque yo las manitos no las voy a poder ver. Juan Pablo. Profesor, ¿y por qué no pone de la primera a la última y todos le van sacando fotos y después sigue con la clase normal y vamos viendo el teléfono? Hay que escribir También la es una materia. buena idea. La materia no es necesaria porque yo les podría enviar la presentación para que la tuvieran y así no estar perdiendo el tiempo en escribir lo que voy proyectando, ¿ya? Las ideas más importantes sí las pueden apuntar para que tengan claridad de que quizás esto es lo más importante de esta diapositiva, esto es lo que señaló el profesor y así sucesivamente, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de comenzar. Profesor, buenas tardes. Es que sí, pues, al verse en la pantalla uno le puede sacar captura y se las puede fotocopiar también, pues. No hay ningún problema. Señora Verónica. Profesor, yo en lo que usted proyectó le saqué foto a todo. Alcancé a sacarle foto a todo. Ok, ya. La voy a mantener proyectada, ¿ya?
La voy a mantener proyectada y voy a ir haciendo la clase como, bueno, como en un principio tenía pactado hacerla. Yo no alcancé a sacarle fotocopia. A ver, ahora sí me Voy apareció. a ver, esta es la primera diapositiva que tenemos acá, ¿ya? Yo voy a ir explicando y ustedes ante cualquier duda me hablan, por favor, porque como les digo, no veo manitos, no veo nada, ¿ya? No, Ahora absolutamente sí. nada. Todo lo anterior, todo lo que hablamos con respecto a lo que es el átomo, a lo que son los elementos químicos, a los compuestos químicos, tiene que ver precisamente con la conformación de la materia. Sabemos de la existencia de estos tres estados, en donde distintas sustancias, dependiendo de sus características, las podemos encontrar en estos estados, ¿ya? Tenemos por un lado el estado sólido, líquido y gaseoso. Y por el otro lado de la pantalla tenemos los estados físicos de la materia, porque existen distintos estados físicos en donde las sustancias pueden ir cambiando de forma, de ordenamiento, dependiendo eh, de las características que van adoptando. ¿Alguien va a hablar o me habló? Bien, continuamos entonces. Fíjense la diferencia que tenemos acá entre los tres estados de la materia. Estado líquido, sólido y gaseoso. ¿Cuáles son las diferencias que alcanzan ustedes a observar acá? ¿Qué diferencias observan en estos tres estados de la materia? Uno Yo creo está que sólido como hielo, líquido como agua y gaseoso así como en las nubes, así como en lluvia, algo así. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más me había hablado? Yo creo que en el líquido está más, ¿cómo puede explicárselo? Más, está más junto. No sé si me Ya, logra entender porque no sé cómo explicarlo. Si sí, en el gaseoso están, claro, más por separado por el tema del gas. perfecto. Y el sólido, ¿Alguien más? no lo va a mentir, no sé mucho. Ya, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna respuesta distinta a sus compañeros? Profesor, Cuénteme. es que yo creo que es como un ciclo, por ejemplo, de sólido pasa a líquido, de líquido a gaseoso y después vuelve nuevamente a repetirse el mismo ciclo. Yo creo que Muy bien. el hielo es sólido. Ahí, como se ve ahí, y el hielo también es sólido. Sí, por supuesto. Ujú. Entonces, Es tiene que ver. extraño, profesor, porque el líquido igual está como, se nota como eh, más amontonado y Ya, desparramado. muy bien, muy buena apreciación. Fíjense en lo que les voy a señalar yo, ¿ya? Está muy bien lo que ustedes indicaron, porque son Oiga, observaciones, profesor, ¿sí? que en la sólida están todas juntas, todas las partículas unidas. Muy bien, muy bien. Así es. Miren, fíjense en lo siguiente. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de poder mirar un trozo de hielo, quizás en un microscopio, mirar unas gotas de agua y también tener la capacidad de poder observar algunas moléculas gaseosas o vapor de agua, veríamos más o menos lo que observamos ahí en las primeras imágenes, ¿ya? Por el lado izquierdo de la pantalla, porque eso se supone que son tres recipientes.
¿Cuáles son las características de la materia en estado sólido? Y hablando precisamente del agua. En el estado sólido, ¿ya? Todos los átomos están ordenados, ¿ya? Forman verdaderas redes cristalinas que están unidas mediante los famosos enlaces químicos. En este caso, las moléculas de agua se unen mediante enlaces covalentes. ¿Qué significa eso? Que comparten sus electrones, ¿ya? Para poder conformar esta red cristalina. Y esto sucede con todos los sólidos, con una pared, con el tema de, no sé, los granos de sal, de azúcar, con las maderas, con las piedras, todo lo que tiene que ver con sólidos, ¿ya? Están tan bien afiatados, tan bien unidos, que forman estas famosas redes, ¿ya? Cristalinas. Y ojo que muchas de estas moléculas en el estado sólido tienen movimiento. ¿Cuál es el movimiento que poseen? Es que tienden a vibrar en su propio movimiento, ¿ya? Aunque no lo creamos. Vibran en su posición. Esas son las características en estado sólido. ¿Cuáles son algunas propiedades de los compuestos sólidos? ¿Ya? Es que muchos tienen formas totalmente irregulares, como una piedra que es sólida y presentan distintas formas. Claro, el hielo puede tener una forma definida porque agregamos el agua líquida en las cubetas, se solidifica y posteriormente obtenemos el hielo que parece un cubito muy definido. Pero las rocas, piedras u otro tipo de materiales sólidos no tienen una forma definida, ¿ya? No hay formas definidas. En el estado líquido, la forma que adoptan los líquidos tiene que ver con el recipiente que las contiene. Si yo vierto en este caso agua líquida en un vaso y vierto agua líquida en un jarro, en un balde, en una jeringa, todas estas moléculas de agua van a adquirir, ¿ya?, la forma del recipiente que los está conteniendo. Pero es imposible que yo vierta un trozo de piedra en una jeringa, ¿ya? Porque la piedra tiene ya una forma definida, no así el líquido. Además, el líquido tiene otra propiedad que le permite fluir, ¿ya? Fluye a través de las superficies. ¿Y por qué sucede esto? Porque las moléculas, si hablamos del agua, en este caso no están tan afiatadas. Y como no están tan afiatadas, les confiere esta particularidad de fluir. En el estado sólido no, están tan condensadas ahí, tan firmemente afiatadas, que no tienen esa propiedad que tienen los líquidos, ¿ya? Y por otro lado, en el estado gaseoso, hablando nuevamente del agua, pero en este caso del vapor de agua, acá no existen prácticamente uniones entre las moléculas gaseosas de agua. Estas moléculas tienden a ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Porque cuando yo destapo un perfume, supongamos en una pieza y en 3 piezas más allá hay otra persona, va a oler el perfume, ¿ya? Porque tienden a utilizar la mayor cantidad de espacio posible, viajan, ¿ya?, a través del aire. No existe cohesión entre ellas, viajan libremente. Y es acá en donde aparecen los famosos estados, ¿ya? Y estos estados físicos, está por ejemplo la fusión, que es cuando
las estructuras o materia en estado sólido pasan directamente al estado líquido. Es como si yo tengo un trozo de hielo, lo coloco a temperatura ambiente y se va a transformar en agua líquida. A eso se le llama fusión. Tenemos la vaporización o ebullición, que es cuando el agua líquida, al aplicar cierta temperatura, pasa desde el estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? Se transforma en vapor de agua. Y tenemos los estados contrarios. La condensación es cuando esta materia o vapor de agua en estado gaseoso, por diferencias de temperatura, se transforma en líquido. Y es ahí en donde se produce la famosa precipitación. Por eso precipita, porque el vapor de agua, una vez que se condensa desde los océanos, llega hasta cierta altura, baja la temperatura ya en ese lugar y se condensa, precipita en forma de agua, o cuando la temperatura es muy baja, se solidifica y precipita en forma de nieve o granizos. Y finalmente la solidificación es cuando yo transformo agua líquida en agua sólida, la transformo en hielo. También es un estado físico de la materia. Pero hay dos estados muy poco estudiados, pero que obviamente también existen, y es la famosa sublimación, ¿ya? La sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso, sin haber pasado, en este caso, la sustancia por el estado líquido. A eso se le llama sublimación progresiva. Y la contraria es la sublimación inversa o regresiva. Es que cuando una sustancia gaseosa se transforma en sólido sin haber pasado por el estado líquido. En química, los ejemplos más comunes, ¿ya?, es el yodo, la sublimación del yodo. Si yo sublimo yodo, el yodo no se transforma en líquido. Pasa de sólido a gas o de gas a sólido. No es como el agua, ¿ya? Entonces, estas son las características de estos estados físicos de la materia y las características de los componentes o partículas, ¿ya?, dependiendo del estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Alguna pregunta o duda que tengan ustedes con respecto a esto? Si les pregunto yo, ¿tiene que ver esto con el ciclo del agua? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, profesor, Es precisamente, sí, tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver con el ciclo del agua, por la lluvia, el sol que se vaporiza y llega a las nubes y así sucesivamente. claro, Exacto. esto prácticamente es el ciclo del agua, ¿ya? El ciclo del agua, bueno, debemos agradecer que existe este ciclo del agua porque es como el purificador que nosotros tenemos, entre comillas, para poder utilizar el agua dulce en las distintas tareas domésticas que usamos a diario, ¿ya? Porque el agua es un Profesor, recurso. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Cuénteme. Usted tiene mucha razón. El agua a nosotros sobre todo nos sirve bastante. Como el proceso que se ve ahí, ya de las nubes, el agua, el hielo, a nosotros nos sirve muchazo el agua porque nuestro cuerpo está como del 70% de agua. Entonces, sin el agua, nosotros no tendríamos vida tampoco. Exactamente, muy bien lo que usted dice, muy bien lo que señala, porque ahí hay una asociación entre lo que es la química y lo que es la biología, ¿ya?
Fíjense que en este caso, ustedes saben que el planeta está conformado por un 70% de agua y un 30% de tierra, ¿ya? De ese 70% de agua, prácticamente un 98-99% es agua salada, agua que está formando parte de los océanos. De ese 1% restante o un poco más, ¿ya? Tenemos el agua dulce, pero ¿en qué se divide esta agua dulce? Esta agua dulce la tenemos, las grandes reservas están en las montañas o en las altas montañas, como nieve, la tenemos en la Antártica, en los polos, polo norte, polo sur, y a la que nosotros tenemos acceso directamente es al agua de los ríos, lagos, es al agua de las lagunas y a las aguas subterráneas. Y está ocurriendo de que, producto de toda la contaminación de hoy en día, lamentablemente todos estos contaminantes están llegando a las napas subterráneas. Por eso no es recomendable beber agua de pozo directamente sin antes poder hervirla, ¿ya? Para poder eliminar esos microorganismos que puedan tener. No sé si alguien levantó la mano. Profesor, una Y consulta. por eso tan... No, la dama está primero. Yo, profesor, Oye, yo consumo pura Sí. agua subterránea. Ok, En mi casa todos usamos agua subterránea para beber, para lavar, para regar, para todo. Pura agua subterránea. solo agua subterránea, sin pasar por el proceso de hervir ni nada de eso. No, casi nunca la hiervo para beber, pero siempre tengo como para tomar té, todo, siempre está el hervidor con agua ahí, pero no, yo uso pura agua cruda. Sí, pura agua cruda. Perfecto. Profesor, Cuénteme. yo soy de acá de Parral, yo trabajo para el campo. Ya, ya, Y, perfecto. bueno, yo tomé agua de pozo, infección estomacal al tiro. SAR. Claro, No, claro, ese es el tema, ¿ya? Yo sé que hay muchas personas hoy en día de que, o sea, que subsisten del agua de noria, aguas subterráneas, y antiguamente era mucho más, porque era rara las APR, las aguas, los comités de agua potable que existieran, hoy en día sí existen, pero todo va a depender de la contaminación o de la filtración de sustancias agrícolas, de pesticidas, de fertilizantes, todos esos componentes que son absorbidos y llegan precisamente a estos verdaderos riachuelos que existen bajo tierra. ¿Ya? Yo también acá tengo mi pozo, pero también agua potable. ¿Ya? Entonces, me imagino yo que dependiendo de las áreas o de las zonas en donde se encuentren estos pozos o estas norias, va a depender del grado de contaminación que tengan, porque si yo bebo agua de un pozo que es utilizado netamente para el riego de agrícola, de maíces, de trigos, de cerezos, de diferentes frutales, me voy a exponer ante una intoxicación severa producto de estos componentes, ¿ya? Por eso siempre, siempre lo más recomendable es hervir el agua, ojalá durante 5 minutos para poder consumirla cuando no es agua potabilizada, ¿ya? Cuando no es agua potabilizada, para evitar todo este tipo de problemáticas. Porque más adelante, imagínense que todas estas guerras que existan y todos estos conflictos van a ser producto del agua. El agua no es que se vaya a acabar, ¿ya? Porque es un recurso renovable, pero sí, ¿ya? El ambiente
va a tardar mucho más en poder extraer todos los contaminantes que conlleva el agua. Y es así que a lo mejor vamos a tomar agua de lluvia, agua de un pozo que yo sé que a lo mejor y que muchas veces bebí, no me enfermé y me voy a enfermar. Eso es lo que está sucediendo con respecto a este recurso tan importante. Y que lamentablemente, producto de las actividades humanas, estamos perdiendo, estamos contaminando, así como todo el resto del planeta. Así, eso es lo que sucede. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto. Profesor, una consulta. ¿Por qué el Bueno, agua en Chile, o sea, a los extranjeros o a los que vienen a nuestro país les cae tan mal? Les hace muy mal a la mayoría de los extranjeros nuestra agua. Bueno, no sé si nosotros nos pasará lo mismo en otras partes, pero generalmente acá la gente se enferma, o la gente que viene de Santiago y viene al sur, se enferma siempre el estómago con nuestra agua de pozo. mire, lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, existen muchas, sobre todo localidades rurales, ¿ya? En donde el agua potable se extrae por pozos profundos, ya a través de bombas. Y ahí le hacen su proceso de potabilización, de decantación de sustancias sólidas, les agregan flúor y otro tipo de cosas para que pueda estar apta para el consumo, ¿ya? Sin embargo, hay ciudades, sobre todo ciudades grandes, capitales o grandes provincias, en donde el agua potable, ¿ya? Para poder potabilizarla, la extraen de ríos, como es el caso de Santiago. Muchas veces el agua es extraída directamente del río Mapocho. Y sabemos lo que es el río Mapocho, ¿ya? Y vemos en las noticias cómo viene el río Mapocho, sobre todo en invierno. Además de caudaloso, totalmente turbio, y es esa el agua que utilizan para poder potabilizarla. Claro, les agregan el cloro, los decantadores y todo ese tipo de cosas, pero no sabemos si gran parte de las bacterias que aún siguen ahí, ¿ya? Van a enfermar a las distintas personas. Por lo tanto, hay muchas personas que no es que sean inmunes a ciertas bacterias, pero sus cuerpos están mucho más organizados para poder combatir ese tipo de bacterias. Entonces, al no estarlos, lamentablemente vamos a contraer todas esas enfermedades bacterianas, ¿ya? Todas esas enfermedades nos van a hacer pie y vamos a caer enfermos sí o sí. Y hoy en día lo que se está optando, ya, y yo sé que hay muchas familias que consumen aguas netamente envasadas, aunque hay otro estudio que dice que estas aguas envasadas contienen un alto grado de microplásticos que son perjudiciales para la salud. Entonces, de qué nos vamos en este caso, a alimentar, de qué líquido vamos a utilizar para que nuestras células sean capaces de realizar todas las actividades que realizan? Si dicen que esto es bueno, que después dicen que es malo, lo mismo con el azúcar, que los endulzantes líquidos ahora que son malos, que antiguamente el azúcar granulada era la mala, no, que ahora hay que volver al azúcar granulada. Entonces hay un sinfín de contradicciones por parte de la ciencia que lamentablemente lo único que hacen es atemorizar y es despertar un descontento y una desconfianza en las personas, ¿ya? Y tengan por seguro de que ahí hay muchos temas económicos de por medio, hay muchas empresas involucradas de por medio, ¿ya?
Eso mismo le iba a decir, porque a veces lo hacen por negocio también, por temas de, bueno, como todo, es lo mismo que la farmacéutica. Es las curas Como y todo. al final, y lo que le iba a decir que el agua de pozo muchas veces ahora están encontrando hasta plomo. Mucha cantidad de plomo. Así es, Sí, el plomo es un metal pesado Las napas que, las napas subterráneas de pozo tienen mucho plomo. imagínense, bueno, yo soy de acá de la sexta región, acá tenemos Rancagua, tenemos la mina El Teniente, que es una de las más grandes, como se dice, a tajo abierto del mundo. Y todos estos relaves, todas estas aguas utilizadas en los distintos procesos, no sabemos a dónde van a dar. Ya no sabemos a dónde van a dar y precisamente todos estos metales pesados, como el plomo, como el arsénico, como el mercurio, son absorbidos principalmente por estas napas subterráneas y van contaminando las aguas subterráneas y son aguas que muchas personas utilizan para el consumo diario, para el regadío de sus frutas, de sus hortalizas, las cuales también se ven perjudicadas, porque al regar una lechuga, una planta de tomates, con este tipo de agua, todos estos metales pesados también se van acumulando en estos productos. Entonces, toda una cadena, todo un ciclo totalmente catastrófico y que yo tengo por seguro que tienen relación con muchas de las enfermedades que estamos padeciendo hoy en día. Por último, antes de que se nos agote el tiempo, ya nos vamos a enfocar en este tipo de estado de la materia, que es el estado gaseoso, ¿ya? Que son los gases, son todos aquellos que no vemos, ¿ya? Muchos son invisibles, insaboros, hay algunos que son inoloros, obviamente, como el gas licuado, Sólido. pero que tienen, claro, que tienen directa relación con nuestro diario vivir. Sabemos que el aire que nosotros respiramos, es una mezcla de gases, ¿ya? Es una mezcla de gases homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque no distinguimos los componentes que conforman el aire. No distinguimos ni el oxígeno, ni el nitrógeno, ni el hidrógeno, ni muchos otros gases que lo componen. Porque si yo les pregunto a ustedes, esta mezcla que es el aire, ¿cuál es el componente mayoritario que forma parte del aire? El componente gaseoso. El dióxido de carbono. Ya, dióxido de carbono. ¿Quién tiene otra respuesta por ahí? Oxígeno, Oxígeno. ¿Hay alguna otra persona que diga lo contrario? Líquido. Ya, miren, fíjense en lo siguiente. Nitrógeno, Muchos tenderían... ¿Cómo? nitrógeno, Nitrógeno. Ya. Entre todas las respuestas, por ahí está la correcta, ¿ya? Muchas personas tenderían a pensar de que es el oxígeno la molécula mayoritaria que forma parte del aire, pero no es así. Es el nitrógeno con un 78% quien conforma esta mezcla que es el aire. Le sigue el oxígeno con cerca del 20-21%. Posteriormente vienen otros gases como el dióxido de carbono, como algunos gases nobles como el argón, el helio, ¿ya? El vapor de agua, que también es un gas que forma parte de la atmósfera, pero es el nitrógeno. Nitrógeno. Nosotros cuando inhalamos toda esta mezcla, pero ¿cuál es la molécula que es transportada por la hemoglobina a través de la sangre, que es llevada a los diferentes tejidos de los distintos órganos? Es el oxígeno, ¿cierto? Es el oxígeno. ¿Cuál es la particularidad de todo esto?
¿ya? Y de acá hay un tema netamente doméstico. ¿Por qué no es recomendable tener los calefón en un baño o al interior de los hogares? Por los ¿Cuál será gases la que puedan respuesta? emanar. Ya, perfecto. Porque emiten dióxido de carbono. Porque se come todo el oxígeno si se apagara el gas, el oxígeno que hay en el ambiente. Muy bien. Todas las respuestas que ustedes dan están en camino a ser la correcta. A ver, ustedes saben que cuando funciona un calefón, funciona por combustión. Conectamos el gas nosotros, ¿ya? El gas licuado en este caso, que está formado principalmente por lo que es metano, por lo que es propano y butano, que son gases orgánicos totalmente inflamables, que sí tienen olor, ¿ya? Y que se combustionan ahí cuando vemos que las llamitas están encendidas y que obviamente permiten poder calentar el agua para poder ducharnos, lavar la loza, qué sé yo. Pero ¿por qué no se puede tener dentro del hogar? Y esto va precisamente, ya, sobre todo en grandes ciudades en donde utilizan el gas natural. El gas natural es en base a metano y etano, que son gases inoloros, no tienen olor, ya no como el gas licuado. Entonces, cuando se combustionan estos gases, ¿ya? Emiten otros más. ¿Y cuál es uno de los gases que se emiten producto de esta combustión? Uno de ellos se denomina monóxido de carbono, ¿ya? Y el monóxido de carbono se emite sobre todo cuando existe suciedad en los calefón, en las estufas, por ejemplo, o cuando simplemente de todas las llamitas que deben estar encendidas, hay una que está encendida y el resto no combustiona absolutamente nada. Este monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, ¿ya? Que no tiene olor. Entonces, cuando las personas inhalan excesivamente este gas, en primer lugar entran en un estado de inconsciencia, ¿ya? Y posteriormente, pasado un tiempo, lamentablemente pierden la vida las personas, producto de la emanación de lo que es el monóxido de carbono. ¿Tiene relación con el dióxido de carbono? Es una fórmula química muy similar, pero el monóxido de carbono es un gas producto de la incombustión de los combustibles. Por eso, sobre todo en estos tiempos de frío y todo esto, se llama a las personas a encender ya sea los braseros, las estufas a parafina fuera del hogar. Lo mismo cuando se apagan fuera, porque al encenderlas o apagarlas al interior se producen grandes concentraciones de monóxido de carbono, que es un gas letal. En este caso, la hemoglobina, que es una estructura del glóbulo rojo y que transporta el oxígeno, en vez de transportar el oxígeno, va a transportar el monóxido de carbono. Y eso nos va a producir un envenenamiento a nivel orgánico. Van a empezar a fallar los distintos sistemas. ¿Ya? Y después de ese estado de inconsciencia, lamentablemente la persona pierde la vida. ¿Ya? Ese es un dato bastante útil, sobre todo en estos tiempos, estas épocas de frío, que se vienen bastante fríos, para que lo tengan presente, porque año tras año, ¿ya? Hay muchas personas que fallecen producto de esta situación. Dentro de las imágenes también tenemos la importancia de otros gases como el oxígeno, que sabemos que permite que nosotros subsistamos diariamente, y es una molécula que permite la producción de todas aquellas moléculas energéticas que se denominan ATP, que se forman en nuestras células, ¿ya?
¿Por qué son importantes los gases? Todo material del universo está compuesto por partículas muy pequeñas. El aire, como yo les decía, es una mezcla de gases disponible en la atmósfera terrestre e indispensable para la vida. Antiguamente, en los primeros años de vida, de subsistencia de la Tierra, la atmósfera primitiva era una atmósfera reductora que se llamaba, no tenía la presencia de gases como el oxígeno. Existía una gran actividad volcánica que emanaba gases derivados del azufre, del nitrógeno, del metano, que eran totalmente tóxicos para las especies que habitan hoy en día. Hoy en día es una atmósfera oxidativa, ¿ya? Que forma parte o que está formada en gran parte del oxígeno. Y tanto la composición de la Tierra como de su atmósfera cambian a través del tiempo y tienen las condiciones necesarias para la vida. ¿Qué podemos concluir de esto? Que los primeros organismos que existieron, ya que había una atmósfera reductora, eran anaeróbicos, no dependían de la presencia del oxígeno. Nosotros somos organismos aeróbicos, que sí dependemos de la presencia de esta molécula tan vital que es el oxígeno. No sé si tienen preguntas o dudas al respecto. No, profesor, pero no se le olvide mandarnos la guía, su material para poder repasarlo. No hay problema, yo lo voy a compartir con Paulo, que es el encargado acá, para que él les haga llegar el material, ¿ya? Así que no se Muchas preocupen gracias. por eso. Gracias. Bueno, nada más que desearles que tengan un buen resto de fin de semana que queda, ya no es mucho, y una excelente próxima semana, así que nos estaremos viendo Chao, muy profesor. pronto. Ah, ya terminamos. Cuídese, que esté muy Muchas bien. gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, Adiós, profe. chao. Maravillosa clase. Que tengan lindo fin de semana. Buenas Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas Adiós. gracias. Que estén bien. Chao. Bendiciones. Profesor, gracias. Chao, profesor, muchas gracias. Buena la clase. Gracias a Chao, compañeros. ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Adiós, que estén bien. Chao, gracias por la clase, estaba muy buena. Gracias a ustedes. Adiós.